Amén, mis hermanos. Bien, pues vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a aprovechar de escudriñar, ¿verdad? Como decía Luis ahí en el mensaje, tome su lugar, abróchese el cinturón, ¿verdad? Estamos en estos mensajes a las iglesias del Apocalipsis, 7 iglesias, ¿verdad? Y hoy día vamos a seguir hablando acerca de ello, la iglesia del Señor. Fíjese que en los primeros capítulos de Apocalipsis nos muestra al Señor mismo, ¿verdad? En medio de las 7 iglesias. A pesar de que de estas 7 iglesias solamente dos fueron aprobadas completamente, no tuvieron reprensión de parte del Señor, que una de ellas es la que estudiamos la semana pasada, Esmirna, y hoy día nos corresponde hablar una que no fue aprobada, ¿verdad? Pero hay dos solamente aprobadas, Esmirna y Filadelfia. A pesar de que las demás, como vamos a aprender hoy día, tenían cosas bastante impresionantes, ¿verdad? Eh, el Señor estaba en medio de ellas y a todas les daba la oportunidad de el arrepentimiento, de volverse al camino del Señor, a las primeras obras. Sin embargo, el Señor hoy día quiere ese mismo mensaje escrito hace aproximadamente 2000 años atrás, un poquito menos. Hoy día ese mensaje es tan vigente también para nuestros corazones. Así que dispongámonos, yo le quiero pedir que ore ahí en su casa y nos vamos a presentar delante del Señor. Señor, aquí está nuestro corazón, Padre. Han sido palabras duras estas últimas semanas, pero hoy día, Señor, queremos abrir el corazón. Queremos entender que es tu palabra, Señor, hablando en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Señor, y preparamos este corazón para recibir tu palabra y tu semilla, para ser corregido, Señor, entendiendo que tú al que amas, disciplinas, Padre, y nos llevas por este buen camino. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Vamos entonces a este tercer mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? A la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Ahí va a estar la palabra hoy día en esta tarde ya, mediodía. Vamos a ir a la palabra del Señor. Este tercer mensaje es ahora para la iglesia en Esmirna. ¿Okay? La semana pasada le mostré yo ahí un mapa de la ubicación y ahora nos vamos a ir a esta ciudad de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice así. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Recuerde que el ángel es el pastor. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Qué es lo que dice? Dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esto es fuerte lo que le está diciendo, ¿eh? Es importante. Dice entonces, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, recuerda este nombre, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, a la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, ahí estaba entonces la palabra del Señor. Pérgamo, esta es la ciudad que vamos a estudiar hoy día. Ya habíamos hablado la semana pasada de las otras, pero hoy día nos corresponde hablar de Pérgamo. Pérgamo significa matrimonio, ¿verdad? Matrimonio, lo cual es sinónimo de amor y de fidelidad, ¿verdad? Cuando usted se casa, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Amor y fidelidad, ¿verdad? Vamos a ver si este significado de la ciudad de Pérgamo
era tan así, ¿verdad? Había fidelidad, en este caso la iglesia que estaba en Pérgamo, hacia el Señor. Bueno, Pérgamo fue una ciudad famosa, muy conocida, de Misia, así se llamaba ese lugar, en Asia Menor. Fue una próspera ciudad en donde se inventó y se comercializó el famoso pergamino. Se recuerda los pergaminos, ¿verdad? Que uno de repente también hacía como manualidades, qué sé yo, pero en aquel tiempo no era un adorno, sino que era algo muy valorado, porque era donde se estaban escribiendo, ¿verdad? Los escritos bíblicos y muchas cosas más. Entonces, en esta ciudad, en Pérgamo, fue que se comenzó a comercializar, probablemente se inventó en ese mismo lugar lo que hoy nosotros conocemos como pergamino, ¿verdad? Fue capital de reino desde el año 282 a.C. y siguió bajo los romanos como capital, pero administrativa de la provincia de Asia. Son algunos datos que son importantes que usted también los pueda conocer. Esta ciudad, Pérgamo, también destacó por su biblioteca. Tenía una gran biblioteca que contó con más de 200.000 libros, y también tenía dentro de esta colección de libros, más de 20.000, también tenía una apreciada colección de esculturas que todo el mundo conocido en aquel tiempo admiraba. ¿Ok? Eso pasaba en la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo también se destacó en cuestiones de religión. Ahora, no piensa usted que de manera positiva, ¿verdad? Pero ahí en Pérgamo había una alta actividad religiosa. El templo de Esculapio, un nombre bastante raro, que era el dios griego de la medicina, así se le conocía, cuyo símbolo tenía una serpiente, ¿verdad? Este dios Esculapio tenía como símbolo la serpiente, se le conoce como el dios de la medicina, eh, cuyo título era Esculapio Salvador. Hizo entonces que Pérgamo se transformara algo así como el Lourdes del mundo antiguo, un lugar de adoración, un santuario, ¿verdad?, a estas religiones paganas. Era un centro también de sanidad milagrosa, ¿verdad? Estos dioses, ¿verdad?, que estaban ahí, tenían una característica, ¿verdad?, que era las sanidades de enfermedades. Pero recuerde que esto no proviene de Dios, ¿ok? Ok, sino que de Satanás. En esta ciudad nació también el hombre que puso las bases al estudio del cuerpo humano, que se conoce como Claudio Galeno. Seguramente usted también por ahí ha escuchado, ¿verdad? Sin embargo, estas bases que puso este hombre de la medicina fueron válidas solamente hasta el tiempo del Renacimiento, pues Galeno mezclaba la ciencia, ¿verdad? El estudio del cuerpo humano, pero también con la superstición, ¿verdad? Muy propio de esta ciudad de Pérgamo. Se adoraba también a otros dioses griegos en esta ciudad, como Zeus, Atenea, Dionisio, ¿verdad? Tenían ahí sus altares, ¿verdad? Eran muy frecuentados. Estos cultos quizás tengan relación con lo que leíamos acá, con la doctrina de Balaam, lo vamos a estudiar hoy día. También era conocida como la doctrina de los Nicolaitas, que lo acabamos de leer y lo vamos a estudiar hoy día. Acá también en esta ciudad se construyeron templos, no solamente para adorar a los dioses que mencionábamos, estos dioses griegos, sino que también para adorar al gobernador, a César Augusto y a Roma. ¿Okay? Había una adoración, una idolatría tremenda en este lugar. Pérgamo, por tanto, era sede en Asia de la religión oficial del Estado, y dicha religión era satánica. ¿Ok? Mire, y un poco para aprovechar esta instancia, cualquier religión que no adore al Dios del universo, al Dios que nosotros servimos, se considera como una religión satánica. ¿Ok? Bueno, posiblemente Antipas, que lo leíamos acá en este pasaje de Apocalipsis, que vamos a ver también quién fue, lo juzgaron en esta ciudad y lo martirizaron por negarse a ofrendar a César la pulgada reglamentaria de incienso. Había ahí un decreto en relación a la adoración al César. Entonces, como este personaje que vamos a aprender hoy día, parte de la iglesia del Señor, Antipas, se negó, fue asesinado en ese lugar. Es la tercera de las 7 iglesias del Apocalipsis, y esta iglesia tampoco escapa de la reprensión del Señor. Pérgamo fue una de las ciudades más idólatras de toda la región. La idolatría, hermanos, siempre va de la mano con la inmoralidad sexual, y eso justamente es lo que vamos a aprender hoy día, ¿verdad? Este mensaje a esta iglesia que fue inmoral. Entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, que leíamos al principio, dice así: escribe
al ángel, o sea, al pastor. Ya aprendíamos que eso significaba. Escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda o delgada, también significa esto aguda, de dos filos. Dice esto. Acá se refiere a que Jesús, el Señor, estaba diciendo esto y de esta característica, ¿verdad? En esta parte en donde el Señor se identifica como el autor del mensaje de Pérgamo, dice lo siguiente: el que tiene la espada de dos filos, ¿verdad? O sea, es una espada que al momento de ser ingresada en el cuerpo, esa espada corta hacia arriba, hacia abajo, pero también dice que es una espada aguda, delgada, fina, ¿verdad? Para poder llegar muy profundo. Bueno, este mismo concepto que utiliza acá el escritor del Apocalipsis, Juan, este mismo concepto lo podemos también ver explicado en el siguiente pasaje. El escritor de los Hebreos, si usted me acompaña a Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12, vamos a ver acá que el autor también de este libro, ¿verdad?, de los Hebreos, habla justamente acerca de esta espada y quizás da mayor detalle. Vamos a ver, dice así, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la espada de Dios es viva y eficaz. La espada también es la palabra de Dios, ¿eh? Y más cortante que toda espada de dos filos, mucho más. O sea, si la espada de dos filos ya es cortante y punzante, la palabra de Dios es mucho más. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Imagínense, una espada común y corriente no puede hacer eso, pero la palabra de Dios sí. Llega, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a leer acá, si sacamos esa versión, porque voy a leer ahora la palabra de Dios para todo en este mismo texto. Dice, la palabra de Dios vive, es poderosa y tiene más filo que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, entra tan profundo en nosotros que logra en nosotros que juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Ahí está entonces otra versión. Entonces la palabra de Dios tiene dos efectos, deteniendo un poco en esta primera parte del capítulo en Apocalipsis, que nos habla de la espada. El que tiene la espada de dos filos, la espada aguda, dice esto. Entonces la palabra de Dios tiene dos efectos en los seres humanos. Cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios, hay personas que se convierten, quizás como tú que estás ahí en tu casa, se convierten al Señor, ¿verdad? Literalmente somos destrozados todos los argumentos, ¿verdad?, de nuestra vida ante el Señor. Y nos convertimos al Señor, procedemos al arrepentimiento. Eso puede producir entonces la palabra del Señor en la vida del hombre. Pero también puede producir, en algunos casos, enojo contra Dios. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios, algunos se convierten al Señor, pero otros se enojan, otros se enfurecen, otros la rechazan. ¿Ok? Entonces esos son principalmente los dos efectos que puede producir la palabra de Dios en la vida del hombre. No sé qué efecto ha producido en tu vida, pero en mi caso, la palabra del Señor me ha confrontado con mi asquerosidad y me ha hecho reflexionar, ¿verdad?, en que necesito a Cristo en mi vida, al Salvador, necesito ser limpio de mis pecados, ¿verdad? Y comenzar una nueva vida ahora en santidad para la gloria del Señor. Por lo tanto, a pesar de que la palabra es dura en mi vida, me lleva a agradecer a Dios. Cuando somos exhortados entonces a la luz de la palabra, el Espíritu Santo comienza a sacar a la luz, ¿verdad?, en el caso de nuestro corazón, aquellos pecados, situaciones que no agradan al Señor y que necesitan ser tratadas. Porque fíjate que a pesar de que a lo mejor tu hermano, tu familia, ¿verdad?, acá en la iglesia, yo como pastor quizás no puedo ver cuáles son tus pecados más ocultos, el Señor sí lo ve. Y el Señor sí está muy interesado en poder tratar justamente en esos pecados, ¿verdad?, que han logrado entrar en tu corazón y se han anidado, ¿verdad?, como pecados ocultos. Pero recuerde que aprendíamos hace un tiempo acerca de los pecados ocultos y aprendíamos que el pecado oculto tarde o temprano nos va a alcanzar. Por eso es importante, hermanos, para no vivir peores consecuencias, es importante tratar el pecado en nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, estos pecados
estas situaciones que no agradan al Señor necesitan ser tratadas, por muy oculta que sea. Este filo de dos lados corta hacia arriba y hacia abajo, por lo que puede llegar muchísimo más profundo. Cuando, por ejemplo, un objeto afilado, ¿verdad?, como un cuchillo, una espada, qué sé yo, algo muy filoso, entra en en contacto con el cuerpo humano, por ejemplo, es medio sádico esto, el interior del cuerpo queda expuesto, ¿verdad? Lo que habitualmente no estamos acostumbrados a mirar en una persona, por ejemplo, sus órganos, la sangre, etcétera, eso queda completamente expuesto cuando un instrumento cortopunzante toma en contacto con nuestro cuerpo. Entonces eso es físicamente, ¿verdad? Físicamente la persona puede ver bien por fuera, pero por dentro puede estar padeciendo una enfermedad compleja, ¿verdad? Eh, eh, y cuando es sometida a la operación, ¿verdad? Cuando se abre el cuerpo, los que hemos sido operados, el doctor mira y puede decir, ah, ok, es lo que me esperaba, está bien, o quizás esto está mal, ¿verdad? No es lo que por fuera se veía bien, pero por dentro está muy mal. Entonces, asimismo, la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, donde solamente Dios y nosotros podemos ver. Es muy común escuchar a la gente que de repente viene por primera vez a la iglesia, ¿verdad? Nos visitan acá. Por ejemplo, si usted trae un amigo de repente y lo trajo a la iglesia y el amigo se sentó, la amiga acá, y empezó a escuchar la palabra y cuando terminó la reunión, muchas veces yo he escuchado esto, ¿ah? Y dicen, le reprochan al que lo invitó, le dice, ¿por qué le contaste mi vida al pastor? Durante toda la predicación habló de mí y no se atrevió a decir mi nombre. Qué feo, ¿por qué hacen eso? ¿Cómo se te ocurre hacerme este encerrón? Y usted le dice, yo no le he contado nada del pastor, nada de ti al pastor, ¿verdad? Pero la persona se ve, ni yo tampoco sé nada de él, sino que es la palabra de Dios que comienza a ser vida, comienza a ser eficaz, viva y eficaz, y comienza a llegar hasta lo más profundo del corazón. Y por muy oculto que pueda estar esos pecados, ¿verdad? Esa realidad de las personas, la palabra de Dios comienza a llegar a lo más profundo, ¿verdad? Eh, entonces es el Espíritu Santo el que comienza a convencer a esa persona del pecado, ¿ok? El labio, en este caso, del predicador, y llega a lo más profundo de él. Entonces en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 y el 13, vamos a ir leyendo de a poco este pasaje, recuerda ahí tenerlo porque lo vamos a ir desarrollando. Dice Apocalipsis 2, 12, dice, y escribe al ángel, que es el pastor de la iglesia. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda, delgada, la espada de dos filos, dice esto. Versículo 13. Yo conozco tus obras. Mire, de nuevo dice esto, ¿verdad? Yo conozco tus obras y dónde moras. Desde donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Le voy a leer ahora la versión, saquemos esta versión acá porque voy a leer otra. Vamos a leer la traducción al lenguaje actual del versículo 13. Dice así, yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Recuerda que hablábamos de las características de Pérgamo. Bueno, el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, al pastor, ¿verdad? Le dice, yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Pero también sé que a pesar de eso, a pesar de que Satanás tiene su trono, sigues confiando en mí. En esa ciudad mataron a Antipas. Ahí está, ¿verdad? Este fiel servidor del Señor. Dice, en esta ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad. O sea, Dios toma a este hombre Antipas como un ejemplo. Lo mismo que hizo con Job y otros más. Dice, en esta ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. Acá entonces nuevamente el Señor le está diciendo a esta iglesia, oye, yo te conozco, sé todo sobre ti, nada me es oculto, ¿verdad? Nuevamente el Señor nos dice hoy día, hermanos, ahí en su casa, ponga usted su nombre, y el Señor nos dice, yo te conozco, hermano, hermana, joven, anciano, pequeño, ¿verdad? Yo te conozco, dice el Señor. Esta iglesia vivía en medio de una ciudad en donde estaba asentado el trono de Satanás.
y asentado con fundamentos. Dios veía la lucha diaria que tenía esta iglesia al ser establecido en esta ciudad en medio de la oscuridad. ¿Te imaginas vivir? ¿Te imaginas, por ejemplo, vámonos al otro extremo? ¿Te imaginas vivir en una comunidad de pura gente cristiana? ¿Verdad? Que usted sale de su casa y está su vecino ahí y usted le dice, bendiciones vecino, bendiciones vecina, ¿cómo está? Bien. Y todo es cristiano, ¿verdad? Usted va al negocio a comprar y la señora le dice, Dios le bendiga, ¿qué es lo que va a querer? Bueno, gracias hermana. Y todo es cristianos, ¿verdad? El caballero que riega la plaza, el chofer, todo un entorno, toda una comunidad de gente cristiana. Por ahí algunos han querido hacer esto, pero bueno, esto es solamente una suposición. ¿Se imagina entonces usted vivir en una comunidad de pura gente cristiana? Luego de trabajar en un lugar donde sus compañeros, tu jefe, ¿verdad? Son verdaderos cristianos fundamentados en la palabra, ¿verdad? Y usted llega y todo el mundo que trabaja alrededor suyo también son cristianos. Bueno, puede llegar a ser maravilloso, ¿verdad? Pero esto nunca va a ser real, ¿verdad? Era solamente para ponernos en el caso. Dios nos pone en medio de las tinieblas, al igual que esta iglesia que estaba en Pérgamo, ¿verdad? Donde estaba el trono de Satanás. Y Dios nos pone a nosotros, a la iglesia del Señor, en medio de las tinieblas para que su luz resplandezca. Sin embargo, algunos cristianos tienen mayor oposición dependiendo del lugar donde se desarrollan, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor usted no sufre los mismos padecimientos, persecuciones y pruebas que sufren otros cristianos en otros lugares, ¿verdad? La iglesia de Pérgamo le tocó lamentablemente la desgracia o quizás eh, una buena tarea también ahí, pero tuvo, si lo llamamos así, la desgracia de funcionar en una ciudad muy difícil para vivir el evangelio y predicarlo, ¿verdad? Recuerden, una iglesia pagana, idólatra, inmoral. Y era muy difícil, ¿verdad? Usted seguramente ahí en su casa dice, estoy tan harto, ¿verdad? De la sociedad hostil, ¿verdad? Que está acá a mi alrededor. Qué ganas de que venga el Señor, decimos, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguir adelante, ¿verdad? Hay que seguir predicando la palabra y teniendo también paciencia y amor, así como el Señor lo tuvo con nosotros. Bueno, entonces a la iglesia de Pérgamo le tocó la desgracia de funcionar en una ciudad muy difícil para vivir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Mientras que la ciudad proclamaba a sus dioses paganos, los cristianos en Pérgamo proclamaban a Cristo como su Señor. A esta iglesia el Señor le reconoce por lo menos tres cosas. El Señor le dice ahí en Apocalipsis al principio, no lo vamos a leer de nuevo, pero les reconoce y les dice que ellos retienen mi nombre, ¿verdad? Guardaron su nombre, que no han negado su fe, ¿verdad? Y que incluso después le dice que a pesar de que ahí habían asesinado a su obispo, que era Antipas, el obispo es el cuidador, a pesar de que lo habían asesinado, se mantenían, ¿verdad?, sin negar su fe. Entonces estos reconocimientos también los podemos leer en el versículo 13. Pero yo voy a leer, no lo lea usted allá porque le voy a leer la versión del lenguaje actual. Apocalipsis 2:13 dice, yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, pero también sé que a pesar de eso sigues confiando en mí. ¿Ok? ¿Logra entender? A pesar de la dificultad, a pesar de que Satanás tenía ahí su propio trono, esta iglesia seguía confiando en el Señor. Siempre recordemos que esta carta que se escribe acá va dirigida al pastor. El pastor es el encargado de llevar este mensaje, pero acá se le está hablando al pastor. Es importante esto porque más adelante lo vamos va a tomar mucho sentido lo que estoy diciendo ahora. Bueno, hasta aquí vamos bien. El Señor le dijo, retienes mi nombre, no has negado tu fe, y a pesar de que Antipas, ¿verdad?, fue asesinado cruelmente, no has negado tu fe. Entonces hasta aquí vamos muy bien. Esta ciudad era perversa, ¿verdad? La sociedad no cristiana. Eran también perseguidores de los cristianos. En realidad, mire, los cristianos eran perseguidos en todas partes. En estos primeros siglos, la iglesia fue perseguida, sobre todo hasta el año 300 y algo, la iglesia era cruelmente perseguida. Pero en esta ciudad, los cristianos había un mayor énfasis en la persecución de los cristianos. La TLA nos dice en el mismo pasaje, dice, en esta ciudad mataron a Antipas, ¿verdad?, que era el obispo
de ese lugar. Dice, en esta ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual. Dice que siempre Antipas lo sirvió con fidelidad y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí, a pesar de que lo asesinaron. Antipas era conocido por ser un testigo fiel, así era como el sobrenombre, ¿verdad? Así era como la característica de este hombre, Antipas, el testigo fiel. Y él vivía, ¿verdad? Él desarrollaba su vida y su ministerio en Pérgamo, en donde sufrió el martirio, según este pasaje. La tradición afirma que Antipas era obispo en aquella iglesia y que durante la persecución de Domiciano esto es fuerte, pero lo asaron vivo en una olla de bronce. ¿Se imagina morir así? Bueno, Antipas es un nombre también, usted ya es un nombre raro, ¿verdad? Que usted quizás nunca lo había escuchado, pero Antipas es un nombre compuesto, ¿verdad? Está la palabra a, ¿verdad? Que significa contra, contrario, y paz todo, ¿verdad? Antipa, a, contra, paz, todo, ¿verdad? Entonces significa contra todo, ¿verdad? Ese es el significado de este nombre. La Biblia nos enseña que los nombres de la Biblia tenían significados y que este era relacionado con el testimonio del personaje. Entonces, si Antipas significa contra todo, ¿verdad? Y vemos que fue un fiel servidor de Cristo que fue asesinado cruelmente y su nombre significa contra todo, aquí obtenemos incluso la razón por la cual fue cruelmente asesinado. El obispo cristiano Antipas se opuso en contra de toda la idolatría, la inmoralidad, la hechicería, la perversión del mundo en ese sector, ¿verdad? Que intentaba meterse a la iglesia en Pérgamo. Antipas estaba en contra de esa pecaminosa sociedad y a su vez también esta sociedad a él lo odiaba. Y esto fue al extremo de que lo asesinaron cruelmente, como les contaba, cocinándolo en esta olla. Yo no sé si alguien, bueno, a lo mejor todos tenemos la idea de querer morir algún día tranquilo, ¿verdad?, de nuestros hogares, pero morir de esta manera, ¿verdad?, en una olla hirviendo, realmente uno dice, no quisiera morir así. Bueno, este hombre fue un hombre que tuvo que morir de esa manera por oponerse a todo. Ahora, es por ello que el Señor menciona en esta carta el testimonio de Antipas, ¿verdad? Lo menciona como un testimonio, lo menciona como un mártir de la fe. Vamos a leer el versículo 13. Ahora sí, Luis, acompáñame en el 2:13. Dice así: yo conozco tus obras, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, ahí está la palabra testigo, subraya esa palabra testigo, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esta palabra testigo, que lo hemos visto en otros pasajes, esta palabra testigo se traduce del griego martus. Esta es la palabra original. Cuando se escribe esto, la palabra original que se usó es martur. ¿Okay? Acá esta palabra en primera instancia significa testimonio, ¿verdad? Cuando le dice testigo, está hablando, has dado testimonio. Pero en realidad el significado más profundo es mártir, ¿okay? Se parece mucho, mártir, testigo, ¿verdad? Pero es mártir. ¿Qué es lo que es un mártir? Es alguien que muere por una causa. Toda persona, hermanos, todos los cristianos, toda la persona que se hace un hijo de Dios, o sea, un cristiano, debe estar muy informado de lo que significa ser un hijo de Dios. En otras palabras, quizás más coloquiales, tiene que usted leer la letra chica. Si usted se hace un cristiano, hay cosas que usted debe saber que no debe ignorar. ¿Ok? Primero, una persona que decide ser un hijo de Dios debe ser luz en medio de las tinieblas. Ser luz en medio de las tinieblas, los que están ahí en sus casas, me podrían decir que no es fácil, ¿verdad? Mientras la sociedad se opone, usted viene con la palabra, con el consejo de Dios y la sociedad les rechaza. Entonces, ser luz en medio de las tinieblas. También un cristiano debe saber que debemos ser testimonio en santidad de un Dios santo, ¿verdad? O sea, ¿qué significa esto? Que mi vida debe testificar que tenemos un Dios santo,
¿verdad? Vivir en santidad. Eso lo debemos saber. O sea, no te hace cristianos para vivir tu vida como quieres. Si nos hacemos cristianos es para vivir una vida en santidad. También es importante que todo cristiano sepa que al venir a los pies de Cristo, la Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicción. En este mundo vamos a tener muchos problemas. Los problemas no se acaban al conocer a Cristo. Al contrario, vas a tener más problemas. La diferencia es que vamos a tener ahora a Cristo para enfrentar de manera correcta todos esos problemas. Y recuerden que todas las cosas finalmente a los cristianos nos ayudan a bien. Y finalmente, aquí viene esta reflexión por lo que explicábamos del término mártir, ¿verdad? Que era justamente la característica que tenía Antipas. Todo cristiano, toda persona que se hace un cristiano, un hijo de Dios, va a tener siempre la posibilidad de en algún momento de su vida poder morir por la causa de Cristo. Yo no sé si tú ahí en tu casa, que estás ahora quizás cómodo con tu estufa, ¿verdad? Con tu tecito, qué sé yo, te puedes imaginar que en algún momento alguien podría venir frente a ti y amenazarte con un arma, ¿verdad? O con algo, ¿verdad? Para asesinarte si no niegas a Jesús. Entonces, es algo fuerte, ¿verdad? Usted dice, no, yo no quisiera vivir eso, pero mira, yo te tengo que decir, todos los cristianos, todos los que nos hacemos cristianos, estamos expuestos a esta posibilidad, ¿verdad? De un día morir por la causa de Cristo. Y eso lo dijo el Señor, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no lo queremos entender. Vamos a leer Hechos, Luis, si me acompañas ahí, a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Anótelo usted ahí en su casa, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Mártir, ¿verdad? Una persona que muere por una causa. En el caso de los cristianos, en el Señor. Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice así, un texto muy conocido pero mal entendido. Dice, pero, hay un contexto anterior, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo recibimos el poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, cuando me haga un cristiano, ¿verdad? Y me seréis testigos. Ahí está la palabra martus, ¿ok? Y me seréis mártires, y me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Leámoslo de nuevo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está. Bueno, Antipas era contrario a toda la forma pecaminosa de vivir en Pérgamo, ¿verdad? Él se ponía, recuerde que Antipas significa en contra de todo. Este fiel cristiano estaba en contra de esa sociedad, ¿verdad? En Pérgamo, donde estaba esta iglesia. Antipas es el prototipo del cristiano espiritual. ¿Cuál es el cristiano espiritual? El que rechaza y está en contra de todo aquello que ofende a Dios. Ahora no hay que confundirse, ¿ah? Porque a veces algunos cristianos están pidiéndole a la gente que no es cristiana, aquel que no tiene a Jesús en su vida, que manifieste los frutos del Espíritu Santo. O sea, el fruto debe ser visto, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Ustedes los conocen ya, la mansedumbre, la paz, el gozo. Eso debe estar manifiesto en el que tiene el Espíritu Santo, o sea, el cristiano, ¿verdad? Pero usted no le puede pedir a la gente, a la sociedad que no tiene a Cristo, que se comporten como cristianos, ¿ok? Entonces, el celo, ¿verdad?, de Antipas principalmente iba en relación a la iglesia, ¿verdad? Por supuesto que Antipas y todos los cristianos también nos molesta, ¿verdad?, de ver a estas sociedades que hacen todo en contra de Dios. Pero el mismo Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El problema acá está en los cristianos, ¿verdad? Gente cristiana que no rechaza el pecado, sino que se acostumbra a vivir con él. Incluso
lo validan, ¿verdad? De esos casos hay muchos. Entonces, pero el caso de Antipas era un hombre, el prototipo de este cristiano espiritual, ¿verdad? Y él estaba en contra de todo lo que ofenda a Dios. Él quería tener una vida agradable ante Dios y vaya que lo logró porque es el mismo Jesús, es el mismo Señor que lo cita en esta carta, ¿verdad? Un pastor dijo que existen algunos cristianos también que son antipastor, antipastor, eh, que siempre están en contra del pastor de la iglesia local. Hay gente que es así, hay gente que vaya, esté donde esté, siempre va a tener un tema con el pastor. Entonces, cuidado con estos cristianos antipas, ¿ah? Antipastor. Tenemos que ser como Antipas, pero no antipastor. Bueno, hermanos, no nos confundamos, los cristianos debemos ser celosos de la doctrina del Señor y por esta razón sí debemos estar en contra de qué. De que hablemos de las cosas dentro de la iglesia. Hablemos de las cosas dentro de la iglesia. Los verdaderos cristianos espirituales, ¿verdad? Que tienen este mismo sentir de Antipas, no podemos hoy día permitir el mensaje de la palabra del Señor diluido, ¿verdad? Aguachentado, por ahí decimos también, ¿verdad? Adulterado también. Es como cuando a la leche le echan agua, ¿verdad? Se sigue viendo blanca, pero pierde baja, ¿verdad?, la cantidad de nutrientes por cantidad de agua. Entonces, los cristianos no debemos permitir este evangelio diluido, ¿verdad? Ven a Cristo y haz lo que quieras. Ven a Cristo, ¿verdad? El Señor tiene mucha paciencia, no te preocupes, vivimos en la gracia, todo está bien. No, eso es un evangelio diluido, ¿verdad? Un evangelio light, también se conoce así. Bueno, los cristianos verdaderos, espirituales, tampoco debemos permitir, ¿verdad? Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, prácticas que no son bíblicas y que se meten dentro de las iglesias. Y de esto podríamos hacer un listado tremendo. Eh, Tampoco podemos permitir dentro de la iglesia del Señor, y hay que corregir eso, cuando me siento un cristiano espiritual, pero que no estudio la palabra. Eso no, porque eso no va de la mano, ¿verdad? El cristiano espiritual, aquel que siente la presencia de Dios, que Dios se revela, ¿verdad? Es un cristiano que también estudia la palabra. O si no, terminamos como los corintios, que hablaban lenguas, tenían dones, pero eran ignorantes de la palabra y su vida dejaba mucho que desear. Entonces, los cristianos verdaderos tampoco debemos permitir esas situaciones, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad?, de Cristo está también para edificarnos, ¿verdad?, para confrontarnos muchas veces. De todas las modas evangélicas que hoy día existen, los cristianos verdaderos no podemos aprobar este tipo de situaciones. Por ejemplo, este famoso evangelio de la prosperidad que centra su mirada solamente en las cosas materiales, no lo podemos aprobar. No podemos nosotros como cristianos, como hijos del Señor, aprobar este tipo de evangelio, ni estar en medio de ellos. Tampoco este evangelio que nos habla del famoso avivamiento, ¿verdad? En donde hay un énfasis, ¿verdad?, de solamente buscar experiencias sobrenaturales, iglesias que pierden mucho, pero mucho tiempo solamente en estas famosas ministraciones que hay, ¿verdad? En donde son solamente experiencias sobrenaturales que sin duda puede ser que sientan ahí el mover del Espíritu Santo, pero no van a la palabra del Señor, pero no estudian, ¿verdad? Pero dejan de lado cosas, ¿verdad? No hay un equilibrio, ¿verdad? Y finalmente promueven de que va a existir un avivamiento ahora antes de la venida del Señor, del arrebatamiento. Y la verdad que eso es completamente contrario a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Los que van a tener un avivamiento van a ser los judíos en el último periodo de la tribulación, cuando ellos reconozcan que Jesucristo es el Mesías. Pero eso va a ser ellos. Pero la iglesia del Señor, no piense usted que va a existir esto del avivamiento, porque es una enseñanza que no tiene un fundamento, ¿verdad? Mire, por ahí, yo me recuerdo en los años 90, por ahí cuando yo era pequeño, nos juntábamos con los cristianos en distintos lugares y estaba esto de Chile será para Cristo, porque alguien dijo que había tenido una revelación de parte de Dios y que Dios le había que profetizó Dios a través de él diciendo que Chile iba a ser para Cristo, o sea que todo Chile se iba a convertir. Bueno, ya han pasado bastantes años, ¿eh? Más de 30 años,
y Chile va cada vez más lejano de Dios, ¿verdad? Es absurdo pensar que un país completo se va a convertir para Cristo. Entonces todas las iglesias comenzaron a proclamar, habían cintillos, pancartas, banderines, ¿verdad? Que decían, Chile será para Cristo. Y era solamente una buena intención, qué bonito sería, ¿verdad? Maravilloso, pero también debemos ser realistas. Entonces estos evangelios de la prosperidad, los avivamientos, ¿verdad? Cosas que realmente quitan nuestra mirada del blanco perfecto, de la palabra del Señor, simplemente nos distraen. ¿Qué decir estos evangelios del rompimiento de cadenas generacionales, verdad? Y hay gente que lleva años, conocen al Señor y llevan años en un proceso de rompimiento de cadenas generacionales, pero la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En un momento y viene el Espíritu Santo a tu vida y tú ya eres libre, ¿verdad? Porque el Hijo te ha libertado, Él tiene el poder, Dios no necesita sesiones para poder hacernos libres. Lo que sucede es que la gente es expuesta al falso evangelio, por lo tanto su vida no cambia, su vida no es confrontada con el verdadero evangelio y pareciera que necesitara muchas dosis de sesiones para ir siendo libre, ¿verdad?, de esas cargas que traía antiguamente. Pero hoy día los cristianos verdaderos debemos estar muy atentos a discernir sobre todo esto. Si usted tiene duda, por favor, consúltelo para que no se vaya a sentir ofendido si usted practicaba o creía este tipo de cosas. También el famoso evangelio emocionalista, ¿verdad?, que simplemente pretende llegar a través de canciones, a través de reflexiones que se pasan, ¿verdad?, de lo emocional, ¿verdad? Y simplemente la gente llora. Pero puede ser como dábamos el ejemplo otro día de las lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Que no son lágrimas que salen de un corazón arrepentido, sino que solamente es un corazón emocionado, ¿verdad? Y cuando pasa la música, pasa la canción, vuelves a tu propia realidad. ¿Ok? Este evangelio también permisivo, ¿verdad? Que no, si Dios te permite emborracharte, no, si mira, Dios te... Puedes ir a la discoteca, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, si a Dios no le interesa, ¿verdad? Vamos a ver que esto era justamente lo que pensaban los griegos de aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, también este evangelio de métodos de crecimiento, ¿verdad? La famosa visión celular, el G12, la iglesia con propósito, todas las cosas que hay ahí dando vueltas por todo el mundo, ¿verdad? De estos métodos de crecimiento explosivo, ¿verdad? No es así, no es así. Eso es un falso evangelio, ¿verdad? No es la intención del evangelio centrarse en este tipo de cosas. Entonces los cristianos verdaderos debemos estar en contra de este tipo de situaciones. No debemos permitirlo. O sea que si el día de mañana yo como pastor traigo una novedad, alguna cosa que por ahí vi por internet que está dando resultado y usted se lo traigo acá como moda cristiana y usted se da cuenta que eso no proviene del corazón de Dios, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a decir amén, amén? ¿O usted va a ser como esa iglesia de Berea en donde usted se va a levantar y va a decir, ¿dónde está en la Biblia esto? Tiene que hacerlo, hermano. Fíjese que en alguna oportunidad de mi vida lo he hecho, ¿verdad? No siendo pastor, sino que siendo un congregante. Y fíjese que eh, ha tenido un buen resultado porque también el pastor de la iglesia, ¿verdad? Los hermanos, pudimos reflexionar, ¿verdad? Porque el Señor nos daba también una palabra para no caer en este tipo de situaciones, como la famosa visión celular, ¿verdad? Y todo eso, que es una cosa, pero satánica, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, tener ese discernimiento y esa actitud, ¿verdad? Como la tenía Antipas. Seamos entonces como Antipas, en contra del pecado, dispuesto a morir por la causa de Cristo, ¿verdad? Sigamos entonces con la lectura, ¿te parece, Luis? Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 13 y 14. Vamos a ir avanzando. Dice, yo conozco tus obras, lo leíamos, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Recuerden esa olla hirviendo, donde mora Satanás. Versículo 14, ¿qué dice? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire, dos cosas puntualmente. La primera es que tienes ahí a los que retienen, esto de retener significa abrazan o se aferran, ¿verdad? O consideran, que tienes ahí a los que retienen la doctrina, la enseñanza, la doctrina de Balaam. ¿Quién será Balaam? Va a ser importante conocer eso, lo vamos a ver.
Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac, otro personaje, ¿qué es lo que le enseña? A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí está entonces este pasaje. Vamos a hablar un poquito acerca de ello. Espero que no se esté durmiendo, espero que esté atento, ¿verdad? Para aprender acerca de esto. No todos en la iglesia de Pérgamo eran como el fiel Antipas, que aquí se menciona como un ejemplo, ¿verdad? Mencionado por el mismo Señor. En medio de la iglesia de Pérgamo habían también algunos que estaban aferrándose a estas falsas doctrinas. Pero entendamos que esta carta va dirigida al pastor, que era el que dirigía esta iglesia local en Pérgamo, ¿verdad? Y el Señor le está llamando la atención porque el pastor de esta iglesia en Pérgamo permitía que eso se desarrollara en medio de la congregación, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, lo vamos a explicar. Es decir, el pastor de la iglesia de Pérgamo no corregía, no puso disciplina, permitió que algunas personas comenzaran a pecar ya, pero descaradamente contra Dios. Los pastores que Dios ha puesto en medio de su iglesia debemos poner orden, ¿verdad? Si por ejemplo usted se imagina un grupo de ovejitas con un pastor, ¿verdad? Y las ovejas empiezan a desordenarse, el pastor comienza a hacer sonar su vara, su cayado, y eso los lleva a la disciplina, ¿verdad? Al orden, ¿verdad? Y asimismo los pastores de las iglesias debemos poner orden en las iglesias, debemos amonestar, debemos confrontar, no debemos ignorar estas situaciones, debemos aprender a discernir y juzgar prácticas dentro de los congregantes que vayan en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo peor que un pastor puede hacer es hacer oídos sordos.